Hola, ¿qué tal están amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles. Les doy la más cordial bienvenida a este su foro de las mañanas, La Entrevista. Gracias por estar con nosotros. Hoy, viernes 5 de enero de 2018, avanzamos. Ayer me decían unos amigos, parece que el mes de enero va volando. Ya mañana es Día de Reyes Magos. Algunas personas siguen muy de cerca esta tradición. Se dan regalos, como en otros países, el Día de Reyes Magos. Así que con la llegada del Día de Reyes Magos se concluye la celebración de la Navidad y el Año Nuevo, y hay algunos bien anticipados que ya están hablando de la Semana Santa. Bueno, así es la situación en nuestro país. Lo cierto del caso es que después de la declaratoria oficial del Tribunal Supremo Electoral se ha generado una crisis. Algunos plantean desde mucho antes la crisis. Se ha generado una crisis postelectoral. La alianza de la oposición no reconoce los resultados del Tribunal Supremo Electoral. Ellos han hecho un llamado a la desobediencia popular, a las protestas en la calle, y también han asegurado que tienen sus reservas serias sobre la convocatoria a un gran diálogo nacional. Desde luego, el presidente de la República, don Juan Orlando Hernández, ha dicho que este diálogo nacional representa la búsqueda rápida de la solución a la crisis política en nuestro país. Ya se están mencionando nombres de importantes interlocutores, líderes a nivel latinoamericano, expresidentes de países latinoamericanos que podrían venir a formar parte o ser los promotores, los que convoquen al gran diálogo nacional, los líderes de este gran diálogo nacional. Hoy vamos a hablar de la situación postelectoral y de las repercusiones que tiene ello para nuestro país, para Honduras, y desde luego la propuesta del diálogo nacional. Nos acompañan aquí en el estudio de La Entrevista importantes personalidades de nuestro país, empresarios, todos ellos. Inicialmente les presento a la doctora Juliet Handal. Doctora, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. ¿Cómo está recibiendo el 2018? Bueno, yo en primer lugar, iniciando este año, hay que pedirle, pues le pido a Dios que nos despierte de esta enorme pesadilla que estamos viviendo. Y es la crisis que estamos viviendo y por la cual no podemos permanecer indiferentes a lo que pasa. Es una crisis, pero como dicen, a veces se requiere que las crisis lleguen a su máximo, siempre he oído eso, para que se busquen soluciones, pero no las soluciones al estilo Honduras, al estilo político que siempre se encuentran en nuestro país. Muy bien, gracias doctora. Don Juan Ferrera, empresario, expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, también con nosotros. Buenos días, don Juan. Y la misma pregunta para usted, ¿cómo recibe el 2018? Muy buenos días, Guillermo, un placer. Pues siempre con un nuevo año hay también nuevas esperanzas. Eso es la conducta humana y tratamos pues de ver hoy un nuevo año en donde tenemos un conflicto los hondureños por una crisis provocada precisamente por no haber llevado a cabo las cosas como deberían haber sido. Y hay que poner toda la buena voluntad. El hecho está en que la crisis la tenemos y hay que buscarle una solución, tratando con gente que de alguna forma hemos estado en otras circunstancias, en otros momentos. La doctora Juliet Handal, nuestra compañera del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, también Jimmy Dácaret, en la representación de los industriales y también en la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Así es que estamos aquí 3 ciudadanos que hemos aportado nuestro concurso en momentos de paz social, celebraciones de toda naturaleza, pero también de aspectos políticos que conocemos y que hemos tratado con los diferentes gobernantes que ha tenido Honduras. Muchas gracias, don Juan Ferrera. Jimmy Dácaret, empresario. Jimmy, ¿cómo se prepara Jimmy Dácaret para recibir este 2018? Bueno, yo creo que siempre todo año que inicia, toda vida que inicia, creo que no debemos de perder esperanzas. No importando en qué clima tan negativo podamos estar iniciando este proceso de este año. Creo que realmente enero va a ser un mes bastante difícil, pero cuando hay crisis también hay oportunidades. Pero o le echamos más leña al fuego o le echamos agua entre los hondureños para apaciguar y poder construir
lo que realmente deseamos. Yo creo que es una oportunidad, siempre y cuando todas las partes exista la voluntad y que realmente la sociedad civil en general tenga la fortaleza para obligar a las contrapartes en conflicto, y la comunidad internacional juega un rol bastante importante y que nos permita ponernos de acuerdo. Muy bien, gracias Jimmy. Los analistas y entendidos en el acontecer social y humano han dicho, como lo dijo la doctora Juliet Candal, que de las crisis, y cuando se afrontan estas crisis con un pensamiento abierto y positivo, salen las grandes soluciones a los problemas de X o de Y país. Así que yo le consulto a ella, ¿estaríamos en este momento ubicados en esta oportunidad, doctora, que de esta crisis surjan las grandes soluciones a los problemas de Honduras? Si las cosas y la situación se analiza pensando en Honduras y no en los intereses particulares y menos en las preferencias político-partidistas, y siendo sensibles y conscientes de lo que estamos viviendo en el país, se puede salir adelante, discutiendo lo que nos trajo a este problema, resolviéndolo. Mire, en primer lugar hay que partir que tenemos un país muy pobre. Lastimosamente quisiéramos no decirlo, pero acaba, si usted ve la última encuesta, aquí está, de hogares, refleja que Honduras es el país más pobre de Centroamérica, según el INEC. Mire aquí las diferencias entre los países centroamericanos. La pobreza que tenemos en Honduras alcanza al 68.8%, cerrando 2017, 379,000 personas han ingresado a la línea de pobreza, y de esas, el 44.6% en pobreza extrema. Y si lo comparamos al resto de los países centroamericanos, Guatemala, la pobreza extrema es 13.3 y 40.38 pobreza general. En Nicaragua, 8.3 pobreza extrema y 29.6 pobreza general. Panamá, 10.3 y 22.3. Costa Rica, 7.8, 23.6. 9.1 El Salvador, 25.7. Nos han ganado. Entonces, ¿cómo se puede hablar? O sea, tenemos que partir de que esta crisis, que es política, también se viene generando de una crisis económica y social. Y sobre todo, como decía don Juan, por no hacer las cosas bien, por no respetar las leyes. Cuando en un país no existe institucionalidad y respeto a sus instituciones y credibilidad del pueblo en sus instituciones, ¿de qué estamos hablando? Cuando nos dice el Estado de la Nación que es una institución para medir el desarrollo humano y la democracia en Centroamérica, que está situada o establecida en Costa Rica, hace poco decía, Honduras tiene una democracia frágil, lo dijo hace unos 3, 4 meses, y en desarrollo humano somos el país que más bien ha disminuido su porcentaje en desarrollo humano comparado al resto de Centroamérica. Lo que ha sucedido en nuestro país ha hecho que esa democracia que era considerada frágil según los estudios se ha resquebrajado completamente, y no podemos decir aquí que vivimos en democracia. Empezando porque la democracia empieza desde el voto. El voto es el instrumento más importante, es el elemento más importante de la democracia. ¿Y qué pasó? En este proceso electoral, que todos los sectores llamaban
incluso la iglesia, me acuerdo que después de cada misa y todo, se llamaba al pueblo a votar y se decía, bueno, la nación está herida, la nación, o sea, necesitamos el respeto, que el pobre sea el centro. Porque aún el pobre, la gente más pobre, creo que el poder más grande que tiene la gente, es lo único prácticamente poderoso que tiene, es el voto. Entonces, si el voto, si la gente va a votar con esperanza, a decir, esta es mi voluntad, y esa voluntad se ve frustrada, se rompe la esperanza. Entonces, yo creo que lo primero que hay que corregir, y no debemos de permitir que se pierda la esperanza en la democracia, que el pueblo diga, no, ya, yo no voy a ir a votar, como se decía que iba a haber un gran abstencionismo en esta ocasión, y no, al contrario, la gente salió a votar, la gente reflejó su voluntad en las urnas, pero esa voluntad se vio frustrada porque hay una gran percepción, y no solo a nivel nacional, a nivel internacional también, de que hubo fraude, que le llaman irregularidades. ¿Por qué? Entendemos que por el tema diplomático, pues no pueden, van a decir, se están metiendo en el país. De hecho, por hablar de irregularidades, al señor Almagro le está cayendo duro. Y a mí me ha impresionado realmente el comportamiento de OEA, de haber dicho la verdad, pero es que fue tan mal hecho, todo, tan descarado, la actuación del Tribunal Supremo Electoral, que de por sí no tenía credibilidad. Es vergonzoso lo que han hecho. Es terriblemente vergonzoso, y esto se ha sabido en el mundo. Vea los reportajes de Univisión, vea, bueno, empezando por las comisiones de observación aquí, por los alertas que dio N26, que se formó aquí de varias organizaciones de la sociedad civil y daban alertas de lo que dice, por ejemplo, el Heraldo de Miami, también, o sea, la crítica, todo de lo que dice Jaime Bailey, de lo que dice incluso, y están preocupados hasta el ex candidato y senador Tim Kaine, que era candidato a la presidencia, a la vicepresidencia con Hillary Clinton, que él vivió en Honduras y tiene cariño en Progreso, en mi ciudad. Todo el mundo está preocupado y hay una percepción mundial, y no digamos aquí, sobre todo el pueblo, que hubo un proceso completamente viciado, descarado, que nos ha llevado a esto. Entonces, ¿qué es lo que hay que resolver en esta crisis? Esto no se va a resolver hablando, como decían algunos analistas ayer en un programa de televisión y sociólogos, no se va a resolver con un diálogo si no se habla directamente del problema, y el pueblo no va a quedar tranquilo hasta que no ¿cómo decirle? Se reafirme el poder que tiene un voto, porque si no la gente no va a volver a querer votar en nuestro país. Y entonces decía alguien ayer, no es en un diálogo, y decía don Mundo Orellana, ¿para qué se llama un diálogo? Depende quién lo llama. ¿Para qué? Decían don Olvan Valladares, el doctor Aguilar Paz, don Eugenio Sosa. Para hablar de pobreza y de todos los otros problemas que sí los tenemos y de los que deberíamos haber estado hablando hace tiempo, pero ahorita no es el momento. Primero hay que resolver y buscarle una salida a esta crisis, ya sea por las recomendaciones que han dado organismos internacionales como EA, ya sea repetición de elecciones o lo que sea necesario, pero lo que no se puede perder es la esperanza del pueblo en poder ejercer su democracia y su voluntad en un voto. Hay que buscarle una salida, porque estamos viviendo una situación bastante compleja, sabemos que no es fácil, y solo el amor al país, el desprendimiento de los intereses particulares es lo que nos puede llevar a una solución, a una salida para luego hablar. Y tampoco pienso
Decía don Mundo Orellana que esto es solo para legitimar el fraude, este diálogo al cual se ha llamado. Por eso hay que tener cuidado en quién participa, quiénes participan, porque también en los diálogos sucede que se llama, como decían ayer mismo en esa discusión en el medio de comunicación, que las mismas caras de siempre. Y son las mismas caras que han estado ahí cerca tomando las decisiones que nos han llevado a esto y avalando o quedándose callados. Y ya con esto termino para que después sigamos discutiendo esto. Muy bien, gracias, doctora. Don Juan Ferrera, ¿es salvable la situación en nuestro país? Y quienes confían y consideran que el diálogo es la alternativa, ¿con qué postura deben de llegar al diálogo? Bueno, yo creo que el diálogo es algo que toda sociedad tiene para solución de sus conflictos. Y Honduras necesita de un diálogo, nada más que este diálogo tiene que ser muy especial, un diálogo democrático, con una participación legítima. Y cuando hablo de una participación legítima, significa que los representantes que tengan la voz para hacer en ese diálogo una actitud responsable, seria y buscando soluciones a los problemas eminentes que tiene el país, deben tener la autoridad moral y ética que corresponde hacer. Y no es simplemente un diálogo entre amigos para salir de una vez, otra vez, con las mismas situaciones que hemos estado casi siempre jugando, porque han habido acuerdos bajo la mesa y no han puesto las cartas sobre ella y hacer que posible que la discusión de los temas sean los fundamentales que la nación espera, que los ciudadanos están esperando, conscientes de que ahí hay una responsabilidad seria para solucionar los problemas. No es para crear mayores conflictos, porque ya los tenemos demasiados en Honduras, sino soluciones. Y esas soluciones pasan por reconocer humildemente que nos hemos equivocado. La equivocación estará para que la mida cada quien de acuerdo con su comportamiento, pero lo importante es que le vayamos buscando una solución, porque la permanencia en la crisis nos va a ir ahogando económicamente. El país no es un país pobre, es un país rico, pero empobrecido su gente. Los hondureños definitivamente no tenemos los recursos que deberíamos de tener para compartir en una vivencia de todos los días en donde nos sentamos satisfechos de haber nacido en esta tierra fértil, con gran cantidad de recursos, pero desafortunadamente mal utilizados y aprovechados por algunos pocos, que definitivamente han dejado una cantidad de miseria que hoy reclama su participación. Por eso es que estos jóvenes de los indignados manifiestan que los políticos se metieron con la generación equivocada, porque están reclamando un espacio de su participación, y con toda razón, porque les debimos haber dejado un país mejor. Cuando uno es, como yo en mi caso, ya abuelo, pues estoy pensando que a mis hijos no les dejé un país de lo mejor, pero estoy todavía más angustiado cuando veo la generación de mis nietos. Y no hay otro país para nosotros que no sea este. Hay que decírselos a ellos. No hay tal sueño americano. El sueño que nosotros debemos de tener es que esta Honduras de nuestra sea equitativa y justa, en donde puedan desarrollar todas las inquietudes y todo lo que han estudiado para hacer de Honduras una patria mejor. Está en el centro de América, un continente de la esperanza, y está muy cerca del mercado más importante del mundo que otros quisieran tener, pero nosotros siempre hemos fallado en tener bajo el marco de los acuerdos la visión de país y el plan de nación. Lo hemos hecho solo para taparle el ojo al macho, pero no para hacer las cosas juntos, porque una vez que agarran el poder algunos, consideran que es la gran oportunidad de su vida, de todos los sueños que han tenido, y los hacen posibles en unos 4 o 8 años. Y dejan en pobreza siempre a la gente con las insatisfacciones que han venido acumulando, y por eso esa insatisfacción y frustración se manifestó esta vez en las calles, quemando llantas,
o haciendo cosas que no es que les aplaudimos, pero que de alguna forma ellos lo justifican por haber dejarse mentir de los políticos. Esa clase política de nosotros no comprometida, que únicamente busca el poder para satisfacer ambiciones personales y complacientes nosotros, porque únicamente hemos ido a los procesos electorales a depositar un voto y después le hemos dejado un cheque en blanco para que hagan con el país lo que quieran. Eso es lo que ya no es permitible. Eso es lo que la gente ya le dijo, basta. Se hartó de la corrupción y la impunidad de Honduras. Para mí, por ahí va el tema, pero hay que buscar cómo seleccionamos a alguien que tenga ese poder de convocatoria, porque no es cualquier convocante que va a aceptar la gente, y de qué forma se va instalando. Yo estimo que aquí las luces de hondureñas y hondureños que han estudiado nuestro problema, pero también tienen soluciones, vayamos por la vía práctica de buscar los grandes consensos que necesita el país para salir de esta crisis, que esto es diferente y tiene un trato diferente. Por eso creo que hay que tener como esos cirujanos finos que saben cómo atacar los males y cómo sacarlos de las raíces del problema y buscar las soluciones prácticas que el país necesita urgentemente. Pero aquí primero hay que decir, tienen que hacer un acopio de la voluntad del país, de ciudadanos que quieren al país, y los actores más importantes son los políticos en este momento de inicio, porque tienen la facilidad de poder aplacar las aguas o de agitarlas, pero fundamentalmente creo que este es el momento de ponernos serenamente, actuando en función de los intereses del país y ver cómo nos salvamos todos, porque de esta crisis, si no lo hacemos bien, no va a quedar nadie que quede con una responsabilidad no compartida. Así que yo esperaría que por ese camino vayamos, y nosotros desde el punto de vista del sector privado tenemos que poner a trabajar a Honduras. Con justicia, con paz y libertad lo podemos hacer. Y el pensamiento a transmitir para que el hondureño tenga un comportamiento también apropiado, mucho pasa por los medios de comunicación. Así que yo diría también que ustedes continúen haciendo su labor informativa, responsable y seria para hacer que el país tome su rumbo y no quedemos en el vacío, que nos podemos quedar en una situación sumamente difícil para las grandes mayorías, que son las que más sufren, porque son las que están en un estado de pobreza y que no encuentran soluciones a sus problemas de salud, de educación, de trabajo y de un desarrollo natural con sus derechos garantizados. Muchas gracias, don Juan. Jimmy Dácare, ¿cómo se puede interpretar el llamado a la desobediencia popular que está haciendo la alianza opositora a no pagar servicios públicos, a no pagar los peajes, a ir en rebeldía y protestas en la calle si tenemos en el horizonte la posibilidad de resolver la crisis en Honduras a través del diálogo? Mira, en primer lugar, yo tengo una posición bastante neutral. Critiqué y puse en contexto antes de las elecciones al pueblo hondureño que no íbamos a elegir un presidente, sino un sistema político. Era una especie de plebiscito. Porque tres fuerzas que tenían la posibilidad nos representaban tres escenarios políticos diferentes. Entonces no estábamos eligiendo un presidente, sino un sistema. Sabemos que teníamos una institucionalidad débil, por no decir una institucionalidad concentrada, que los últimos presidentes han venido debilitando. Y bajo el mismo esquema, uno que otro, haciendo de la suya, jugando inteligente con el único interés de apoderarse del poder, no del bienestar de la gente. Y lamentablemente desde el tiempo de Mel Zelaya para acá hemos vivido en esas circunstancias que no les ha importado el pueblo en sí, porque han destruido las pocas esperanzas que realmente deberíamos de tener como hondureños. El poder maniobrar
la gente bajo su liderazgo es caer en una trampa hasta cierto sentido. Porque ningún político se le deteriora la economía. No sé de dónde sale, pero además siempre salen muy robustecidos económicamente, pero el pueblo no. Hubieron unas elecciones que resultó ser algo muy diferente a las anteriores. Es más, cuando hubo las primeras declaraciones, ya viendo los números, es más, yo fui una de las primeras personas que realmente creyó que realmente Salvador había ganado. Y lo dije públicamente. Pero en realidad que tal vez estaba muy fresco en el sentido de que eran muy cortos, muy cercanos los números entre uno y otro bando. Cuando la oposición, ninguna oposición pudo demostrar con documentos fehacientes en ese sentido de irregularidades, de fraude y todo eso, dije yo, bueno, aquí es garganta más. Quien tiene más garganta es la que va a ganar, no puede ser. Entonces era importante que organismos internacionales continuaran con su veeduría para satisfacer que realmente que pudiera concluir un conteo. Porque era importante para poder calmar. ¿Que hubo fraude o no hubo fraude? Eso quedó ya, como dicen, en la duda, quedó la percepción que sí. Y sabemos muy bien que, como el propio presidente Zelaya, gané por un fraude cuando ganó en las elecciones. El presidente del tribunal era Aristides Mejía. Yo me acuerdo haber salido de ahí, que cuando salió en el par allá afuera, dándole ganadores Zelaya. Antes nunca se terminaba, ningún conteo se llegó a terminar. El tema de contar los votos, pero esta vez sí hubo necesidad de contar hasta el último voto, la última acta, por la cercanía de votos. Tenemos un conflicto. Ahora, debemos entender que el presidente Hernández tiene que aprender. No puede seguir gobernando como ha venido gobernando. No puede seguir siendo un gobierno excluyente. No puede seguir gobernando bajo la fuerza, dominación de la institucionalidad de los diferentes sectores. Por eso que yo digo que la oposición debe cambiar su mentalidad, porque no es ir a la batalla de calle, mandar a la gente a que se desangre, a que realmente corten los alimentos, que corten la vía para que no haya combustible. Esa no es la forma. Ellos van a estar tranquilos, las cabezas, pero el pueblo. Entonces, lo que sí debe haber es una construcción de parámetros para que exista una verdadera gobernabilidad, porque lo que debemos de buscar es una gobernabilidad. Límites para el presidente en ese sentido. Él está reconocido por la mayor parte del mundo ahorita. Y una parte de los hondureños, la otra parte no. Y recuerde que el 50% no fueron a votar. Entonces, de ahí hay una parte que sí y otra parte que no. O sea, pero el presidente Hernández tiene institucionalidad, pero no tiene la gente en totalidad, el ciudadano hondureño. Porque por mil maneras estamos a disgusto, porque no hemos podido tener la esperanza de poder desarrollar. Entonces, bajo esas circunstancias, claro, yo estoy de acuerdo que ese diálogo que él está llamando, el prediálogo, tal vez es un impulso, pero además no es el diálogo en sí. Lamentablemente creo
y siempre lo he venido exponiendo, que actores hondureños existen un montón con capacidades, pero que tengan la credibilidad y que tengan la neutralidad, creo que muy pocos. Solamente y cuando las partes en conflicto coincidan y le den aval a las personas que realmente con hondureños. Si no, vámonos a la parte externa, que puede ser una persona de peso que lo llame y lo siente a la fuerza. ¿Por qué? Porque los dos están en un extremo con posiciones muy radicales. Y entonces, ¿quién los puede poner en consonancia a poder coincidir puntos coincidentes? Una persona de peso. En aquel momento yo me acordaba de un Tomachano, por ejemplo, o un triunviro de personalidades externas donde realmente las dos partes pongan un representante y conseguir una persona neutra para que realmente puedan entre las tres poder sentarse. Porque lo que necesitamos hoy día es construir. ¿Y para construir qué? Que se sienten los que están en conflicto, ponerse de acuerdo en ese diálogo, los demás sectores de las organizaciones civiles, pegarnos y luego llegar a ese gran acuerdo nacional en ese sentido, donde realmente va a existir una nueva tipo de gobernabilidad, con sus límites y creencias, pero un fortalecimiento institucional, desde las reformas electorales, las reformas fiscales y todo eso, porque no es el diálogo, es que, fíjate que quiero que me quites y que me des, no, yo creo que es lo que le conviene, pero digo yo, es una oportunidad que podemos tener de esta crisis que realmente representa, porque ¿quién es inocente? Ninguno. ¿Quiénes son culpables? Todos. Entonces busquemos no a ver cómo a quién decapito yo o soy más fuerte yo, no. Yo creo que es saber entendernos entre hondureños. Muy bien, Jimmy. Gracias. Doctora Juliet Gandal, ha dicho el empresario Jimmy Dácare que la solución a la crisis no viene y no pasa por convocatorias a que nos desangremos en las calles entre hondureños. Bueno, en primer lugar, antes de contestar eso, quiero decirle que en este momento de crisis, y en parte lo decía don Juan, es hacer un reclamo. Yo creo que la gente lo reclamó en el voto que expresó, pero hacer un reclamo a todas las organizaciones e instituciones del país. Hemos sido tolerantes con todo lo que hemos visto. Ahora hacemos escándalo porque, bueno, yo estoy de acuerdo en las protestas pacíficas. La Unión Europea está de acuerdo con eso. La OEA también, y llama a que no se reprima al pueblo en su derecho a salir a las calles en forma pacífica. El Departamento de Estado, la vocera del Departamento de Estado, cuando dice: hemos visto los resultados del Tribunal Supremo Electoral, dice también: pedimos que se respeten los derechos humanos de la gente para protestar en las calles. Lea el comunicado. Cuando el embajador de Alemania aquí lanza un comunicado y dice: hemos tomado nota, no dice reconocemos, hemos tomado nota de los resultados del Tribunal Supremo Electoral y pedimos que se respete las manifestaciones pacíficas en las calles. ¿Qué sucede a veces? Y se ha dicho en estos días lo que ha pasado también de infiltraciones para descalificar a los que protestan. ¿Quiénes infiltran? Bueno, los mismos interesados en descalificar la fuerza que pueda tener una manifestación o una protesta que es legítima, en este caso todavía más, porque se frustró una esperanza. Yo estoy de acuerdo que no hay que ir a destruir la propiedad privada. 1.300 millones de lempiras diarios en pérdidas. Exacto, es pérdida, pero más pérdida vamos a tener cuando no haya una democracia legítima. Fíjese, decimos, qué barbaridad,
y lo decía doña Leticia Salomón en un artículo que he visto de lo más acertado que he visto. No sé si han tenido la oportunidad de leerlo. Aquí se dice, bueno, nosotros somos los buenos, qué barbaridad, tenemos que buscar la paz, tenemos que salvar la institucionalidad, tenemos que pensar en el país, borrón y cuenta nueva, busquemos esto. ¿Cuánto se ha perdido en lo material? Esos son los buenos. Los malos son los que piden justicia en las calles. Los malos son los que dicen, ya basta, como decía don Juan, ya no podemos seguir en esto. Lo que decía el señor Dácaret, ya no más represión, ya no más. Eso se reflejó ahí. Pero creo que lo que nos llevó a esta crisis no es solo, o sea, ¿por qué llegamos a esta crisis? Porque no se hace lo correcto, se lanza una candidatura que viola claramente la Constitución y por la que peleó mucha gente, ustedes pelearon por eso. Pero esa lucha en las calles para el respeto a la Constitución no se dio esta vez. Y las instituciones, sociedad civil, no todos, pero muchas organizaciones tolerantes, controladas. Es el momento de hacer un reclamo. Empresa privada igual. Y aquí está don Juan, que lo hemos conversado muchas veces. Son unos pocos los que toman las decisiones por las grandes mayorías de los sectores. Nosotros acostumbrábamos toda la vida y eso ha desaparecido. Y usted lo sabe, don Juan, a reunir, yo cuando fui presidenta le pedía consejos a ustedes, los expresidentes. La posición de una institución debe ser un mandato de todos los miembros de esa institución. Cuando hacíamos asambleas y llevábamos mandatos y de esos mandatos no nos salíamos. Hay que hacer una consulta a nivel de cada institución y es un reclamo que hago. No solo es el comportamiento de toda la institucionalidad en el país, que hemos sido tolerantes. Hemos sido tolerantes, la sociedad civil, unos pocos controlados que hablan al unísono. Instituciones privadas también, colegios profesionales, que a veces, o sea, toman las decisiones sus presidentes. Ahí estaba viendo lo que pasa en el colegio de abogados, ahorita que están demitiendo a su presidente, algún miembro de la junta directiva. Los medios de comunicación, como lo acaba de decir don Juan, tienen que hacer su labor informativa. Miren, todo esto es lo que ha visto el pueblo. Las iglesias, qué bueno que la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal ha dicho, no voy a participar en ese diálogo. ¿Sabe qué deberían de hacer? Y pienso que las evangélicas no deberían participar, pero usted sabe lo que ha pasado con eso también. Entonces, se ha perdido confianza. Aquí ustedes mismos han mencionado que pongan gente auténtica para un diálogo. ¿Por qué? Porque ya estamos cansados de las mismas caras, de la manipulación, como lo llama doña Leticia, de la ideología, manipulación y cinismo, así le llama a su artículo. Entonces, los que reclaman justicia, esos son los malos, esos son los descartables, como dice el Papa Francisco, que a los pobres se les ve como objetos de descarte, y así lo estamos viendo mucha gente. Aquí estamos escandalizados por lo que pasa y nos hemos quedado callados cuando 7,000 millones del EMPIR, del Seguro Social, que todavía no se ha investigado, y se dice mucho, pero todo está bajo control. Eso no se ha resuelto. Ahí está la MASI luchando, gente de afuera luchando para buscar la verdad y que no siga esta impunidad. Y los hondureños callados y las instituciones y todo con un silencio cómplice porque estamos cuidando nuestros intereses particulares. Yo creo que es momento de revisar y desnudar todas esas actuaciones de todos los sectores en el país. Todos somos culpables por ese silencio cómplice. Nos hemos quedado callados cuando se pierde la cuenta del milenio. Hemos perdido 200 millones de dólares anuales, que en 8 años son 1.600 millones de dólares
Y eso no es pérdida. Cuando perdemos 10.000 millones de lempiras, y eso ha salido en los estudios, anuales por corrupción. Los 7.000 millones del Seguro Social. Lo que se gasta en publicidad diaria, 6.000 millones de lempiras. Han hecho estudios en eso. Son 6 millones de lempiras, 6 millones anuales, mensuales en publicidad, 180 millones. Lo que perciben, y que don Juan puede decir un poco más sobre eso, porque formó parte de la comisión para cuidar el impuesto de seguridad. Nos hemos quedado callados, el mismo COEP, cuando su representante denunció, Eduardo Facusé, que se estaba utilizando el dinero en otras cosas y no para lo que se necesitaba el impuesto de seguridad. Y me acuerdo que lo que hizo el COEP fue poner otra persona. Luego hay que preguntarle a don Juan por qué se salió también de esa comisión. Entonces, en lugar de acuerpar, yo vi a Eduardo, ¿qué teníamos que hacer? Nuestro representante dice esto y ¿qué está pasando acá? La institucionalidad de las organizaciones, especialmente el sector privado, ha sido un perfil alto. Lo hemos comentado con ustedes, es momento de hablar la verdad y ser parte de las decisiones más importantes del país. No solo aceptar lo que está pasando porque, no, si no, hablemos claro aquí, hay mucho miedo en el sector privado y en todos los sectores de represalias cuando no se hacen las cosas que se deben de hacer, cuando dicen, no, si yo salgo me mandan ahí al azar, a la DEI. Bueno, Dios nos proteja también por decir estas cosas, pero lo que estoy haciendo es hacer, que por favor nos desnudemos, que hablemos las cosas tal como que no seamos más permisivos, que hablemos con franqueza, qué es lo que hemos hecho mal. ¿Por qué estamos en esta crisis? Quizás venga la solución, porque las crisis, como le decía, cuando llega a lo máximo, y aquí no hay institucionalidad, no hay moral, ya no hay ni siquiera recato en hacer y decir las cosas. No, yo voy por aquí, nadie me lo quite, y al que se mete en el camino. Eso es lo que hemos vivido, por el amor de Dios. Nos sentimos todos impotentes, con miedo, no hablo. Pero fíjese que ayer en ese programa de televisión veía con qué franqueza la gente con credibilidad sigue manteniendo su credibilidad. Otros hemos pasado de desilusión en desilusión, porque tienen prestigio, decimos, qué bien, hoy sí, ¿verdad? Pero los vemos actuar de una manera que se desdoblan y hemos caído, pero todavía hay esperanza. Ayer veía, como le digo, al doctor Aguilar Paz, que decía, lo que debería de hacer el presidente, debería de reconocer con hidalguía y pasaría a la historia. Si dijera, ante la situación que estamos viviendo, y ya que yo me sometí a un proceso con una candidatura ilegítima, qué lástima que no puso a alguien más de candidato, no estuviéramos en el Partido Nacional, no tuviéramos en esta crisis. Y esto no es personal, es que usted como ciudadano o respeta la Constitución o las leyes o no la respeta. Esto no es cuestión de preferencias políticas partidistas, esto no es cuestión de ideología, esto no es cuestión de crear conflictos que ya tenemos suficientes en el país, es de sentarnos. Y como decían mis compañeros en este foro, no se trata de irse a sentar y qué dice mi amigo y el otro y un monólogo, no, o a escuchar lo que, por eso han fracasado los diálogos en su mayoría en nuestro país, porque hemos invitado al diálogo a quienes nos interesa, a los que queremos que digan lo que yo digo o lo que yo pienso. Eso no puede ser. Entonces no hay credibilidad, hay una desesperanza. Los indignados han dicho, bueno, esta generación se metieron con la equivocada, pero la única manera que tiene la gente, Jimmy, es protestar y se lo permite la Constitución y en forma pacífica estamos de acuerdo. Es legítimo el reclamo
de la destrucción a la propiedad intelectual. Eso es condenable, pero hay que investigarlo. Fíjese que aquí solo eso se está investigando, pero no se está investigando los muertos. Esos son objetos de descarte. La gente que le han ido a gasear a las calles buscando. ¿Qué es lo que estamos viviendo en este país? Por Dios. Ya no se respeta ni siquiera el pensar diferente. Yo creo que van a buscar una máquina para ver lo que piensa cada quien, porque hasta no tenemos, ¿qué le digo? La ley de secretos, incluso, ¿no? Ya no sabemos ni para qué utilizan ese impuesto de seguridad, ni tampoco podemos hablar, porque aquí todo es terrorismo. Toda la persona que pide justicia, hace un reclamo, eso es terrorismo. Pero eso es cinismo, podríamos decir, porque yo creo que lo único que le queda a este pueblo tan pobre, que va a los hospitales, que no hay medicamentos. Ayer, hace 2 días, fíjese, hay dinero para tanto que ya les mencioné, y que se pierde tanto. Sin embargo, anteayer, a las autoridades del Hospital Escuela, que el presupuesto que le han asignado al hospital donde más llega la gente, es un presupuesto que no les va a servir, y ponían en la entrevista a un muchacho que decía, bueno, me hicieron una operación a mi mamá, tuve que comprar el hilo para suturar, tuve que comprar las vendas, tuve que comprar todo esto, sí, me sobró un poquito, y otra señora me dijo, deme un poquito de lo que le sobró, porque no tienen la capacidad. El desempleo, casi 7 de cada 10 personas en el país es pobre. Muy bien. Y entonces estamos viviendo esa realidad, que todos somos culpables porque siempre estamos cuidando lo que nos interesa, sobre todo la parte material, y no pensamos en qué es lo que sucede alrededor. Siempre estamos pensando en nosotros mismos, mas no sabemos que el no participar y el ser indiferentes y volver la cara hacia el otro lado, e insisto, como dice el Papa Francisco, eso no lo debemos de hacer los hondureños, si no, no nos quejemos. Muy bien, gracias doctora. Vamos a hacer una breve pausa comercial, no nos cambie. Cuando regresemos, yo les voy a consultar a don Juan Ferrer y a Jimmy. Los 3 invitados de esta mañana han coincidido que debe de darse un diálogo franco, abierto, donde todos se integren. Pero ¿cuánto llevará que surja una actitud también abierta de parte de los interlocutores de las partes en conflicto para sentarse en el diálogo? ¿Cuánto nos llevará a los hondureños que los sectores que se adversan actualmente, que se están criticando, que se están censurando, dejen por un lado el resentimiento y digan, bueno, en la mesa del diálogo vamos a ir a decirnos las cosas tal y como son, y juntos vamos a buscar una solución? Tal vez no se trate de perdón y olvido, aunque en todos estos tipos de acciones en el 2009 hubo una crisis política también, han habido otras crisis políticas y se dan los acuerdos, digamos el acuerdo de Cartagena. Siempre se dan concesiones, siempre se dan demandas y resultados a las demandas. Pero de lo que se trata es buscar una solución. Llegamos a tocar fondo, podría ser que estemos tocando fondo, pero en la mesa del diálogo es donde se pueden presentar todas las inquietudes, presentar todas las protestas, decirse lo que se van a decir, pero con una actitud abierta. ¿Cuánto nos llevará que los líderes políticos que están en contienda tomen esta actitud con responsabilidad? ¿O va a ser necesario que pasemos 4, 8 o 10 años con conflictos en las calles? ¿Qué será de Honduras? Aquí han hablado de las futuras generaciones, de los nietos, de los hijos. ¿Qué le vamos a heredar al país si en este momento de crisis tan difícil no podemos tener una actitud dócil, por lo menos para irnos a sentar, a platicar con interlocutores o con gente que dirige el diálogo de forma creíble? Esto se lo voy a consultar a nuestros invitados después de esta breve pausa comercial. Gracias amigos televidentes por continuar con nosotros en esta etapa del programa. Yo quiero preguntarle inicialmente a don Juan Ferrera. Don Juan Ferrera, ¿cuánto nos llevará que por lo menos surja entre las partes en conflicto una actitud dócil para el diálogo, que puedan sentarse y que en la mesa del diálogo, de la discusión, de la plática, del consenso, se diga lo que se tiene que decir, pero que surja una solución a la crisis actual? Bueno, yo creo que la identificación de quién puede conducir el diálogo sería bien importante.
Y en eso los sectores de los políticos, más los sectores de la sociedad civil, se debería dar una contribución para ver quién puede ser esa personalidad que estaría apoyado por todos. Porque no nos podemos quedar en el vacío, el país necesita tomar su ritmo de nuevo. Hay formas de cómo hacer una resistencia civil, no vamos a quitarle ese derecho a la ciudadanía, pero debe ser con respeto a los derechos de los demás. No puede existir un país que viva en la incertidumbre, que los ciudadanos tienen que ir a buscarse todos los días de qué manera cumplen su trabajo para ganarse la vida y satisfacer sus necesidades familiares, y no encuentra entonces el Estado de Derecho que debe apoyarles para hacer eso. Nosotros somos empresarios, nosotros vivimos de la producción que a través de la gente que nos acompaña, que les llamamos compañeros de trabajo, porque al final es el trabajador y el empresario tiene que hacer y tiene que vivir en una negociación permanente. Más o menos eso es lo que tiene que haber dentro del marco de este encuentro para dialogar en el país, con una articulación, con un objetivo, una coordinación y una comunicación que tiene que haber entre los sectores que participen. Ahora, la legitimidad es fundamental. Si no hay respeto por quien conduzca este diálogo, no va a haber entonces resultados que puedan ser aceptables para las partes. Pero sí es urgente hacerlo. Ya viene el momento en que se tiene que definir cómo se va a llevar a cabo esa toma de posesión, de qué estamos hablando, cuáles son los acuerdos que van a estar en la mesa de ese diálogo, quiénes lo van a integrar y de qué van a discutir, con qué objetivos, porque no solo es simplemente sentarse ahí y no sacar cosas que nos conduzcan a salir por la vía hacia adelante. Honduras tiene, por ejemplo, un gran problema. No van a renovar, creo yo, es una estimación muy propia, más allá de lo que ya autorizaron para el TPS. ¿Qué vamos a hacer con los ciudadanos que nos regresen a esta Honduras? 48,000 vinieron este año, 48,000 hondureños. Sí, eso ha estado más o tremendo. menos la cifra, entre 40 y pico mil, cerca de... Pero usted ahora tiene razón. creció, Sí. porque la gente está sintiendo también que le va a tocar venir, por eso creo que las remesas fueron mayores que las que se estaban recibiendo antes. Antes de que pierdan la oportunidad de enviar lo que tienen, lo están haciendo. Eso es lo que pasa. Pero es una realidad. No le podemos pedir tampoco a Estados Unidos que permanentemente nos tengan a los hondureños que fueron 48,000 en una deportados. circunstancia muy especial, cuando lo del problema del Mitch. Y eso lo sabíamos desde hace mucho tiempo, pero no preparamos el país para recibirles acá, que con todo derecho esos ciudadanos tenemos que rendirles el sombrero, porque nos han estado manteniendo más o menos lo que representa una industria, como decir la maquila. Igualito que la generación de empleo y la generación de recursos financieros para asistencia al empleo que han hecho estos hondureños que han vivido precisamente fuera del país, tanto en Estados Unidos como en Europa, particularmente en España. Todo eso tiene que ser estudiado de una manera en donde la gente que está a cargo de la administración del Estado tiene que estar haciendo. La articulación de los poderes del Estado deben estar cada quien trabajando en función de establecer una democracia que son el balance de poderes, que es lo que no ha funcionado en los últimos años. Entonces, el autoritarismo no lleva nada más que a una confrontación. El presidente debe bajar su nivel de autoritarismo para dialogar con la gente. Y debe ser un diálogo empezando por ser humilde, pero también práctico para buscar resultados. Eso se exige, porque las circunstancias lo exigen. El tema de la Alianza para la Prosperidad, donde hay de parte de Estados Unidos también una aprobación de varios recursos sumamente importantes que podrían ser en cierta forma el balance de lo que perdimos por la cuenta del milenio, como decía Juliet.
posiblemente si hubiéramos pasado la prueba para otro compacto, mínimamente andaríamos por ahí por 600 millones de lempiras adicionales que hubiésemos tenido para hacer muchas cosas que son donaciones, porque no son préstamos. El haber utilizado la alianza público-privada de forma transparente. Que eso es otro grave problema. Para que la gente estuviera entusiasmada haciendo cosas, porque los gobiernos no tienen la cantidad de recursos para poder hacer muchas cosas que el progreso demanda y que deben ser fundamentales para hacer una Honduras productiva. El tema de cómo se manejan los fideicomisos. Ella hablaba del fideicomiso de la tasa de seguridad. Debe haber, y debió haber siempre, y siempre me opuse yo al problema de los secretos, porque la gente paga, pero por ver para qué. Eso es fundamental. La rendición de cuentas. Cuando se creó el Instituto de Acceso a la Información Pública, creímos los hondureños que esas cosas ocultas iban a desaparecer, que iba a haber una institución que nos diera la información necesaria de cada una del marco institucional que tenemos para saber en qué se gastaban y que nadie iba a estar en la opacidad. Definitivamente, si nos van dando elementos para que la frustración crezca, entonces se viene el desborde de la manifestación civil que no soporta más. Así. Mentiras. Eso es lo que pasa. Por eso es que aquí, hay que decirlo, cuando la guerra de 1969, en el caso de las Fuerzas Armadas, habían lugares donde estaban 3.000 soldados en las planillas, pero solo tenían 300, el 10%. Pero el dinero sí se lo robaban. Claro. Eso dio lugar para que después buscáramos a través de los partidos políticos a que volviéramos a los procesos electorales para designar quién administraba el país. Pero criticábamos a los gobiernos militares por corruptos. Pero hemos caído peor todavía ahora en los gobiernos civiles, porque ahora el que toma el poder cree que puede hacer con el cheque lo que quiera, ponerle la cifra que sea. Nos dejaron con el Instituto Hondureño de Seguridad Social sin asistencia para nuestros trabajadores y para nosotros, que con alguna esperanza mirábamos también que cuando dejáramos de ser productivos íbamos a tener también una asistencia médica de salud y también de alguna forma tener una pensión. Se ha jugado con la gente, se ha jugado con la esperanza y no hay peor cosa que eso, porque también pide cuentas en algún momento. Por eso creo que este diálogo tiene que ser diferente. Se han barajado nombres de personas que pueden venir a ser conductores, por lo menos, del sistema de cómo se puede manejar un diálogo. Pero lo más importante es que nosotros nos aceptemos, que tenemos que dialogar entre los hondureños para cambiar la situación y buscarle una salida a la crisis y ponernos a trabajar, porque Honduras tiene cómo ser un país diferente. No es por falta de apoyos. Tenemos mecanismos de apoyo de financiamiento de los organismos financieros internacionales, pero como dicen ellos, si al final ustedes son los que tienen que tomar la decisión en dónde van a poner los recursos que ustedes tienen que pagar a través de los impuestos. Porque eso es, cuando hablan aquí de que, sí, que tenemos tanto de cartera de crédito con el Banco Mundial o del BID, sí, pero son préstamos y hay que pagarlos. La deuda externa desafortunadamente creció también. Casi el 50%. Y no se sabe precisamente bajo el manejo de alguna de esos recursos. Tenemos que exigir que nos rindan cuentas. El Trans 450 es un monumento a la incapacidad y al manejo de alguna forma no transparente de los recursos que tomamos de los financiamientos de los organismos de financieros internacionales. Y así podríamos ir numerando mucho más. Honduras necesita un gobierno diferente, con gente en diferente, donde la gente esté obligada y se sienta satisfecha de rendir cuentas, porque los fondos públicos que
hemos visto como que no le interesaran a nadie, son los fondos que más le deberían de interesar a la ciudadanía, de ver cómo se gastan o cómo se invierten, y que no sean precisamente para que vayan a quedar en manos privadas y que un grupo de empresarios y de políticos se aproveche de la situación y hagan pingües negocios en contra de Como esas ha grandes ocurrido. mayorías que están pobres y desamparadas en Es una Honduras. grosería. Así es que a seguir trabajando, pero de forma diferente. Y eso es algo que exige un diálogo franco, sincero, con objetivos claros, pero con una rendición de cuentas y con una transparencia que nadie se sienta mal porque le pidan esa rendición de cuentas. Gracias, don Juan. Jimmy Dácare, el convocante a este gran diálogo nacional debe de ser un líder con altura moral, con alta credibilidad y con un liderazgo para que nadie rechace la invitación que él haga a sentarse a esa mesa de diálogo. Mira, en primer lugar, tiene que nacer de algún lado. ¿Por qué? Porque tenemos dos actores políticos muy distantes y los dos se quieren cortar la cabeza. No les importa qué, pero con tal de cortarle la cabeza uno al otro es lo que realmente es lo necesario. ¿Por qué? Porque es control de poder. Yo creo que, en primer lugar, si la ciudadanía presiona para que exista ese diálogo y se organiza para poder ser parte de, porque lamentablemente no tenemos buena representación de las organizaciones civiles, porque si uno las estudia, o es de un bando o es del otro, muy pocas son neutrales. Y entonces es importante que realmente un organismo internacional, yo por eso que lamenté la posición de Almagro, la ligereza, porque se descalificó y necesitamos un actor neutral para poder utilizarse, para poder ser útil en esta etapa. Entonces, ¿por qué? Porque tiene que ser aceptado por ambas fuerzas políticas, que tenga la calidad moral para llamar a uno y al otro y buscar que ellos decidan quiénes son. Si encuentran uno, si encuentran dos, si son nacionales, internacionales, pero es que es. Y luego, lo que se decida dentro de, que sea también acuerpado. No se trata de perdón y olvido. No, es que no estamos hablando de perdón y olvido, estamos hablando de ponernos de acuerdo en cómo construir una gobernabilidad, cómo entendernos. Ahora, si ese perdón y olvido, Vamos a seguir entonces en lo mismo, ya ratito estamos perdón y olvida. ¿Ah? Porque muchos actores que dicen ser grandes líderes son más corruptos que saber qué. Y se las ha perdonado y el olvidado. Y es más, hay acuerdos para perdonar y olvidar. ¿Por qué? Porque entre políticos se entienden. El problema es que es a perjuicio del resto de los hondureños. Entonces, sí quiero, ¿quiénes pueden ser actores? Pues esa es la misma, o sea, si nace de afuera, puede ser muy lento, porque lo que necesitamos es ya. Si es posible que lo siente antes del 27 de enero. Es importantísimo eso, que realmente iniciemos, para no darles largas que realmente incendien o destruyen, porque los dos creen que realmente tienen la fuerza suficiente. Y no la tienen, pero nos pueden amolar el país, pueden destruir el país. Entonces, en primer lugar, creo que hay que entender que hay ciertas cosas que hay que dejarlas pasar. Porque yo digo, toda esta oposición política, ¿dónde estuvo cuando defenestraron a los 4 magistrados? Fuimos muy pocos los que alzamos la voz. Cuando retiraron al fiscal Rubí, que hoy
por lo que lo sacaron, persisten las condiciones. Las mismas condiciones por qué sacaron a Rubí persisten hoy día. La reforma del artículo 5 y todo eso. La no utilización a referéndum. O sea, ¿dónde estaban los actores políticos? En oposición. No, bien nadando en su piscina. Permitiendo que, ¿por qué? Porque cada uno busca la estrategia de cómo. Ahorita en las elecciones, ninguno quería ganar con lo que le decía el pueblo. Uno quería ganar con el 70% y el otro quería ganar con lo que ya se había dicho después. Entonces, o sea, cada quien utiliza y maniobra. Por eso que era importante la veeduría, el conteo, y que realmente saliéramos de las dudas en qué es lo que pasó. Es importante para nosotros como hondureños, pues, estamos destruidos. Porque realmente hay una sociedad que realmente muy interesada también. Como estamos hablando de algunos, la parte gremial, empresarial. Se gobierna para unos pocos y el resto no. Por eso que realmente no hay una dinámica de comercial. Y entonces, sí es muy importante que todas las partes nos organicemos y participemos, no excluyentes, porque dentro de los mismos gremios se excluye. Tenemos que llegar a que realmente sabernos escuchar, y para eso esos facilitadores deben de buscar el mecanismo de cómo escuchar más voces, para que realmente se puedan poner en la palestra y que realmente es lo que le conviene. Porque este es un patrón, no lo vamos a construir de la noche a la mañana, pero claro, necesitamos que ver cómo se va a conformar el nuevo Congreso Nacional. La fuerza, si va a tener que ser uno de la oposición o no de la oposición, quién puede ser, los instructores, cómo se va a armar. Segundo lugar, cómo se va a elegir el fiscal, cómo se va a elegir el procurador. O sea, todas esas partes, cómo cambiar la elección, cómo democratizar, porque aparte de las reformas electorales, cómo democratizar un Congreso Nacional, que no sea tan cabezón como el presidenciable, lo que se dice, sino que realmente sea utilizado. O sea, todas esas cosas hay que verlas. Y que lo que se decida ahí, todos la acompañemos y fuerza. Si ahí se dice, en ese gran acuerdo, es necesario unas elecciones nuevas, a corto tiempo, no los 4 años, pues vamos. Si ahí dice, hay que formar una constituyente, pues vamos. O sea, ¿qué es lo que realmente dentro de esa fuerza, poniendo las dos en contrario, llegan a acuerdo, acompañados con la sociedad civil? Pues vamos a construir. Si esa es la manera de construir el nuevo camino, vámonos. Porque ya no podemos venir, es que tú tienes esto y te voy a debilitar. No, yo creo que nos hacemos más daño en ese sentido. Entonces tenemos que buscar soluciones. Yo estoy en ese sentido en búsqueda de soluciones posibles. ¿Por qué? En primer lugar, es cierto, se ha legalizado una acción, lo cual para mí como ilegal fue lo de Zelaya, ilegal fue lo de Juan Orlando. Y siempre lo he sostenido. Que ahorita lo legalicen, pero no es legítimo. Y de eso hay mucha gente que realmente, pero hay que convivir dentro de. Mire, hay mucho que... Muy bien. Hay mucho que solucionar, creo. Desde luego, doctora, desde luego, ya estamos a 5 minutos para cerrar el programa. Yo les voy a dar un par de minutos a cada uno de ustedes y hacen un resumen ahí en esa exposición final y desde luego dejar un mensaje sobre este tema tan importante. De lo que se trata es buscar las avenidas del consenso para poder sacar adelante a Honduras de esta crisis política que todos estamos cruzando en este momento. Inicialmente usted, doctora Juliet Candar, como empresaria. Bueno, estamos clarísimos que hay una crisis económica que se ha venido arrastrando, social, y la política y social que se ha incrementado. Es importante buscarle una salida a este tema. Todo lo que habló Jimmy es correcto, hay que discutir esto, pero lo primordial ahorita es buscar una salida a ese impasse, a lo que llamamos fraude, a ese Tribunal Supremo Electoral. Es que vamos a seguir teniendo elecciones con un tribunal
Supremo Electoral politizado y con una actuación tan descarada como ha ocurrido ahora. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué sirve que el diálogo diga vamos a repetir las elecciones? Si es que hay diálogo creíble, pues, y si lo acepta el pueblo y si se queda tranquilo el pueblo. Para eso hay especialistas de diálogo, hay facilitadores en el mundo que había que contratar. Lastimosamente tenemos que traer gente de afuera, porque aquí la institucionalidad está destruida. No creemos ni tenemos confianza de nadie en nadie, a todos nos pasa, así como puedo tener desconfianza en alguien, la tienen en uno y así sucesivamente. Pero lo que sí es claro es que tenemos un problema, que hay que buscarle una salida. Yo no discrimino a Almagro y a la OEA, que aún ahorita sigue en la reunión de la OEA buscando una aprobación a su informe de parte de todos los países. O sea que eso no creo yo que haya sido una ligereza, porque si hubiera sido una ligereza no insistiría en esto, sino que más bien es el que puso el punto. Algunos dicen, él es el culpable del relajo. No, si la gente ya no se cree en lo primero que le dicen, la gente actúa ya, ha abierto los ojos, ha sufrido demasiado y sigue sufriendo y no ve esperanza. En nuestro país no hay oportunidades ni siquiera que tiene la gente para mandar a sus hijos a una escuela y recibir la educación, para recibir una atención médica porque tiene que pagar y ni siquiera tiene la oportunidad de poder opinar a veces abiertamente. Estamos viviendo una situación dura cuando vemos, por ejemplo, que la torre de Radio Progreso, que no lo había mencionado y es de mi pueblo, de mi ciudad, donde crecí, fue derribada y eso ni nadie lo está investigando. Cuando dice el padre Melo, me están amenazando. Cuando dicen cantidad de gentes llegaron a mi casa a tirar eso, a buscar, andan buscando a los maleantes. Entonces, no se están respetando los derechos humanos y lamentable que hasta la institucionalidad de los derechos humanos ha salido aquí el señor Cáceres Herrera Cáceres todavía. Yo no he oído decir a él, esta boca es mía. ¿Lo tienen callado o qué? Vemos también con injusticia, la gente al no ver que se puede expresar lo que decía don Juan, la gente dijo ya basta. Entonces hasta ha escrito el himno de ahora de Honduras, el nuevo, porque en el Spotify usted ya sabe cuál es la canción que más se canta en Honduras y eso sale en Spotify, yo no la controlo. Pero por escribir sale el señor con respeto del presidente del Banco Central diciendo los billetes que están manchados, aún con el himno de ahora, no van a ser recibidos. Y sin embargo ni siquiera dirige la política monetaria él ya, porque esto es triste, que ahora todo se ha centralizado en un solo lugar y esas son las cosas que vemos y que reclamamos. Pero sí salió muy feliz a decir, no, esos billetes no. Y ya ve usted negocios, no recibimos billetes manchados. Cuando hay un artículo en la ley, y él bien lo sabe, que hay que recoger los billetes que no están bien. Entonces, ¿qué escape le dejan a la gente? Por Dios. Hay que matarlos, hay que perseguirlos, hay que gasearlos. Ya van como 50 personas muertas y se sigue hablando. Ayer en una manifestación, dicen que pacífica en Choluteca, fueron gaseados y fueron reprimidos. Entonces no están haciendo caso a todos los reconocimientos, a los resultados que indican que hay que respetar y dejar a la gente que si se manifiesta pacíficamente, lo dejen por el amor de Dios. Y eso es lo que tenemos, no podemos seguir en indefensión, en impunidad. Esta es una lucha desigual. Es desigual. Claro, dicen esto, yo tengo la fuerza, el otro tiene la fuerza, pero pongámonos, la lucha es desigual, porque por un lado se tiene el poder, se tiene el dinero, se tienen las Fuerzas Armadas, que también es una institución que me da tristeza, que había ganado un prestigio enorme, que se ha profesionalizado de primera y se han quedado callados ante toda esta situación y solo para reprimir. Para eso es que van a actuar. No puede ser. Yo les pido a todas estas organizaciones, les hago un llamado a las instituciones que
que reflexionemos y que no solo pensemos en que estemos bien y que ahorita nos ha ido mejor porque nos han dado más presupuesto, más plata y estamos bien. Entonces eso no puede ser y como le digo, repito, Dios nos permita que en este nuevo año nos despertemos de esa pesadilla que estamos viviendo y de esta crisis, con las mejores soluciones, pero pensando en el centro que debe ser el pobre y el indefenso en nuestro país. Muy bien, gracias doctora Juliet Candal, empresaria de nuestro país. Don Juan Ferreira, sus palabras finales, por favor. Bueno, quiero despedirme de la audiencia de este programa manifestando siempre mi esperanza de que podamos encontrar una salida a esta crisis que estamos pasando, que esta es la Honduras de nosotros. Esta debe ser nuestra aspiración, tener un país donde podamos compartir sus fortalezas y debilidades. La vida es un caminar en donde uno tiene que buscar cómo hace ese recorrido de ese camino con los menores problemas posibles, porque la vida tiene satisfacciones, pero también a rato insatisfacciones. Tiene que pasar diferentes dificultades uno para llegar al objetivo que se ha llegado a establecer como meta. Eso es lo que le pasa al hondureño. Queremos llegar, pero debemos de buscar llegar juntos, porque no podemos vivir en la confrontación. Yo esperaría que identifiquemos quién puede ser ese convocante, que nos una, para que nos sintamos satisfechos de estar en una mesa de diálogo, no necesariamente porque nos llamen a nosotros, pueden ser otros, pero desde el punto de vista de nosotros como armonizadores de la sociedad, porque somos parte de ella y hemos tenido alguna representación en algún momento, debemos de contribuir con el ambiente de buscar desarticular la confrontación para buscar ese encuentro de diálogo, porque la permanencia en el conflicto lo que va a ir es empobreciendo más a los que siempre sufren. Así es. A los más desamparados, y eso solo es con justicia. Yo creo que Juliet permanentemente menciona el personaje más importante, creo que hay en el mundo actual, que es el Papa Francisco. Siempre está en todos sus días el mensaje de paz, de humildad. Y hay ejemplos. Me gusta lo que dice Mojica, un país como el nuestro necesita un presidente con equipaje liviano, que no esté pensando llevarse muchas cosas, que tenga la voluntad de servicio al bien común, que no tenga tantas aspiraciones en cuanto a materiales para su propia persona o su propia familia, que nos vea a todos como que somos parte y que él es fundamental, que haga también acopio de humildad y sencillez para platicar con todos. No necesariamente es que va a recibir a todos en la casa presidencial, pero sí tiene que escuchar algunas voces que no son esas voces de los que siempre están dándole al oído del presidente, elevándolo más de lo que considera que puede tener capacidades de hacer. Porque esa ha sido la forma como han llevado a buenos hombres, pero a ponerlos en conflictos en el mundo entero. Y aquí en América Latina nos sobran los ejemplos. Creo que hay que buscar con voluntad y esfuerzo el encuentro que la sociedad hondureña necesita urgentemente, porque las manifestaciones últimas de la calle significan que Honduras está enferma, porque está polarizada. Está herida. Y el 70% de los hondureños rechazamos la reelección, porque no es un mecanismo que utilizamos de una forma apropiada, porque pudo haber sido que se llenaran todos los requisitos y ir a la consulta de las elecciones, pero ya claro de cómo íbamos a aceptar las cosas. Yo espero que ese sea el camino, que busquemos y que tal vez los más entendidos puedan hacerlo. La Organización de Estados Americanos, cuando el conflicto de Guatemala, los acuerdos de paz que buscó, hubo un lugar donde en Ciudad Guatemala, en la antigua Guatemala, fuimos muchos a ver de qué manera se establecían los diálogos
para la convergencia de propósitos. Tiene capacidad la Organización de Estados Americanos de poder hacer eso, encontrar cuáles son los legítimos ciudadanos que pueden venir acá, y hay que buscar también, en cierta medida, conocer algunas cosas que tal vez el secretario general de la OEA, el doctor Almagro, conoce, porque su experiencia de ser canciller de Mojica, un presidente latinoamericano que todo mundo respeta, yo creo que puede conocer muchas situaciones de esta naturaleza y que nos ayuden para salir de este problema. Muchas gracias, don Juan Ferrera. Jimmy Dácare. No, agradecerte, Guillermo, y haber estado en compañía de Juliet y don Juan. Mira, aquí es importante que los hondureños nos desprendamos de nuestros intereses particulares. Es importante construir cómo lograr esas posiciones de extremos se pueden llegar a converger en puntos que realmente de bien común. Por ejemplo, Juliet puede llegar a tener una oportunidad, porque hoy hablaba a Salvador, que puede ser, no sé si es Coima vocera o parte de los articuladores, realmente Coima puede ser, acompañado con Julio Navarro y Coima y Edmundo Orellana. O sea, gente que puede llegar a participar dentro de, y que realmente pueda jalar a poder converger, eso es lo importante. Debemos entender, este debe ser un nuevo capítulo. En primer lugar, que el gobierno de hoy, si el nuevo que va a venir no vaya o no se haga más fuerte, más dictatorial, y que realmente, o sea, que existan límites, fronteras, y que podamos construir o hacer un cogobierno entre todas las fuerzas en ese sentido. ¿Cuáles son las soluciones? Pero para eso se necesita sentarse a dialogar y que venga lo mejor. Ahora, hay algo positivo. Las tres fuerzas políticas ya están coincidiendo en recibir actores internacionales como moderadores. Ya eso es un paso. Entonces, porque lo ha dicho el mismo Partido Nacional, como lo escuché de Val, lo escuché Coema de Luis, lo escuché Coema de Salvador. Entonces, ya hay, tan siquiera. O sea, ¿quién o quiénes podrían ser ese grupo de moderadores? Es lo importante. Pero es urgente porque realmente no les podemos permitir que sigan haciendo cada quien lo suyo. Y necesitamos poner, como dicen, una nueva agenda al nuevo gobierno que se va a establecer en ese sentido. Es importante, y que los actores de la sociedad civil acompañemos y pongamos esas barreras, que realmente podamos unirlos, pero también poniendo nuestras posiciones de contrario. O sea, yo creo que no es peleando, no es saboteando, sino es construyendo a qué Honduras la que queremos empezar como una nueva Honduras en esta etapa que realmente de conflicto, que ellos mismos nos criaron por sus egoísmos, por su grande solo querer controlar poder, pero ya es tiempo que el pueblo hondureño dé un paso adelante a manera de ponerlos, como dicen, en media cintura en esa parte. Muy bien, gracias al empresario Jimmy Dácare, al empresario Juan Ferrera y también a la doctora Juliet Candal, que anda aquí en el pabellón. Mire, es que esto es lo que nos debe mover. Ajá. Esta la compré, la andaba de casualidad en mi... El pabellón nacional, la bandera patria. Claro, la compré en tela ahora que fui para fin de año. Yo creo que eso es, después de Dios y nuestros principios y valores, es lo que debemos, por lo que debemos actuar, dejando nuestros intereses a un lado. Y como dice el Papa Francisco, que ya aburro, pero siempre lo estoy mencionando porque de verdad que lo admiro y siento que es la voz en el mundo que nos llama a la reflexión. Dice, hay que participar en la política, no necesariamente política partidista. Cuando habla, en la vida política de los países. Los jóvenes deben de salir a las calles, así lo dijo, a luchar para forjar su propio futuro. Él lo manda, solo aquí es terrorismo. Y por eso digo yo, mientras se haga
en forma pacífica y se le dé a la oportunidad a la gente de desahogarnos, va a ser muy positivo. Muy bien, y doctora. entonces llevemos nuestra bandera siempre en el corazón, hilando lista, porque en cualquier momento salgo también a manifestarme, como lo decía Don, y los invito a todos ustedes y al pueblo hondureño, en contra de las cosas que no hacen bien, como haber llevado a cabo un proceso de reelección, como dice Don Juan, que tampoco estaba de acuerdo con Muy eso. bien, gracias doctora y empresaria Juliet Candal. A ustedes, amigos televidentes, también gracias por acompañarnos. No hay tiempo para más. Yo solo voy a decir dos palabras. Pensemos en Honduras, por favor. Pensemos en Honduras. Gracias por estar con nosotros. Que estén bien el día de hoy.